Buenos días, estimados estudiantes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a su acompañamiento de matemática. Nos encontramos en el proyecto 5, semana 2. Vamos a comenzar. El tema que vamos a estudiar el día de hoy en este video es ecuaciones exponenciales. Antes de profundizar en el tema específico de este video, vamos a recordar qué es una potenciación. Y es que cuando estamos hablando de las matemáticas, nos referimos a una potencia cuando es una expresión que consta de dos términos importantes. El primero es la base y el segundo es el exponente. Como ustedes pueden visualizar en la pantalla, van a ver cuál es el ejemplo correcto que se debe de utilizar cuando se habla de una base con su respectivo exponente o una potenciación. Una potencia se escribe de la siguiente forma: x elevado a m es igual a, en donde m es el número de veces que x está siendo multiplicado. Una vez habiendo revisado y hecho un pequeño recordatorio de qué es una potencia y cómo se representa la misma, podemos dar paso al tema principal, ecuaciones exponenciales. Vamos a iniciar respondiéndonos a aquella pregunta en la cual se nos indica qué es una ecuación exponencial. Y bien podemos definir a una ecuación exponencial como aquella ecuación cuya incógnita aparece en el exponente de una potencia, tal cual ustedes pueden observar en el ejemplo. Podemos decir que existen dos tipos de ecuaciones exponenciales. La primera, aquella en la cual existe una relación entre sus bases, y la segunda, aquella en la que dicha relación no existe. En el caso de la primera, para poder resolverla, se necesita expresar que los dos miembros de la ecuación trabajen en función de la misma base, para luego poder igualar los exponentes. En el caso de la segunda, se deben emplear logaritmos y sus propiedades para que la incógnita no quede en la potencia y posteriormente se pueda resolver la ecuación resultante. Sin embargo, en el video del día de hoy estaremos revisando solamente las propiedades de las ecuaciones exponenciales. Aquí tenemos un ejemplo que nos habla acerca del primer tipo de ecuaciones, que es aquel en donde existe una relación en las bases. Tenemos el siguiente ejemplo: 2 elevado a 2x más 1 es igual a 4. Tal vez en este momento ustedes se estarán preguntando o cuestionando el hecho de que no existe esa relación, o al menos visualmente no la puedo apreciar en este momento. Y eso es correcto. Pero yo puedo tomar u optar por la opción de reescribir la ecuación en donde yo puedo hacer que estas dos bases sean las mismas. Y es justamente el ejemplo que ustedes están observando, en el cual yo puedo mencionar que 4 viene a ser lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Entonces, realizando ese proceso, yo puedo concluir que me encuentro con una ecuación exponencial en la cual sí existe relación en sus bases. Aquí tenemos un ejemplo que nos habla acerca del primer tipo de ecuaciones, que es aquel en donde existe una relación en las bases. Tenemos el siguiente ejemplo: 2 elevado a 2x más 1 es igual a 4. Tal vez en este momento ustedes se estarán preguntando o cuestionando el hecho de que no existe esa relación, o al menos visualmente no la puedo apreciar en este momento. Y eso es correcto. Pero yo puedo tomar u optar por la opción de reescribir la ecuación en donde yo puedo hacer que estas dos bases sean las mismas. Y es justamente el ejemplo que ustedes están observando, en el cual yo puedo mencionar que 4
viene a ser lo mismo que 2 elevado al cuadrado. Entonces, realizando ese proceso, yo puedo concluir que me encuentro con una ecuación exponencial en la cual sí existe relación en sus bases. Propiedades de los exponentes. Las propiedades que vamos a revisar a continuación nos permiten simplificar y reducir operaciones en la multiplicación y división con potencias. Potencia de un producto. En esta expresión hay un exponente que está afectando a todo lo que hay dentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que hay dentro del paréntesis? Pues hay ahí un producto. Cuando esto sucede, el teorema me indica que dicho exponente se va a poder repartir en cada uno de los factores de dicho producto. Como ustedes pueden observar en el ejemplo, tenemos entre paréntesis un producto que es 3 por 5 que está afectado por el exponente 3. Muy bien, ese es nuestro ejemplo, cumple con la condición de potencia de un producto, entonces debemos cumplir con dicho teorema, en donde nos indica que ese exponente que está afectando al producto debe de ser repartido entre cada uno de los factores. Los factores, ¿cuáles son? 3 y 5. Entonces ponemos 3 elevado al cubo y 5 elevado al cubo. Esto es un producto, así que se multiplican entre sí. ¿Cuánto es el cubo de 3? 27 por el cubo de 5, 125, que nos da como resultado 3.375. Producto de potencias de la misma base. En la expresión, como ustedes pueden observar, nos indica que tenemos dos productos, cada uno con distintos exponentes, pero coinciden con la misma base. Esto nos da como resultado una potencia con la misma base, pero con la suma de sus exponentes. Traslademos esta expresión a un ejemplo en donde podemos observar que se cumple con esta condición. Tenemos la base 2 elevada al cubo por base 2 elevado a la quinta expresión. Muy bien, entonces todo esto es igual a base 2 elevado al cubo más 5. Nos va a dar una igualdad de base 2. Hacemos la suma directamente de 3 más 5 es igual a 8, que esto nos da como resultado 256. Como pueden observar, es sumamente fácil, solo debemos de recordar qué propiedad se puede aplicar para cada caso. Continuemos con potencia de un cociente. En esta expresión nos indica que tenemos un cociente, una división o una fracción, como ustedes le quieren llamar, la misma que se ve afectada por un exponente. Cuando esto suceda, el teorema nos indica que dicho exponente se va a poder repartir en cada uno de los factores de dicho cociente. En este caso se va a repartir entre el numerador y el denominador. Vamos a trasladar esta expresión a un ejemplo. Como pueden observar, tenemos un cociente que nos indica que el numerador es 7 y el denominador es 2. Todo esto se ve afectado por el exponente 8. Muy bien, entonces realizamos lo que nos indicaba el teorema. Tomamos el numerador, el denominador y cada uno de ellos lo vamos a elevar a la potencia. En este caso, ¿cuál es la potencia de dicha fracción? Es 8. Igualdades de potencias con la misma base. En este tipo de expresiones nos indica que si tenemos de un lado de la igualdad una base y del otro lado coincidimos con la misma base, entonces sus exponentes son iguales. Muy bien, como lo podemos ver en el ejemplo, tenemos de un lado de la igualdad base 5 elevado a 2x y del otro lado de la igualdad tenemos 5 elevado a la cuarta potencia. Esto nos indica que entonces 2x debe de ser igual a 4. Los reto en este momento a que ustedes mentalmente puedan realizar
este pequeño ejercicio y puedan confirmar que de ambos lados de la igualdad se coincide con el valor. Cociente de potencias de la misma base. Como su nombre lo indica, en este cociente se tiene la misma base tanto en el numerador como en el denominador. Esto nos da como resultado una potencia que tiene la misma base y la diferencia del exponente con el numerador. Muy bien, entonces como ustedes pueden observar, nos queda como resultado a elevado a n menos m. Llevemos todo esto a un ejemplo. Si observamos en la parte de abajo, tenemos un cociente que está determinado por la misma base, tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador tenemos 8x elevado a 7 y en el denominador tenemos 8x elevado a 4. Como nos indicaba a nosotros el teorema, vamos a cumplir con aquello y vamos a tomar la misma base, que es 8x, y lo que vamos a hacer es a restar sus exponentes, 7 menos 4. Entonces nos daría como resultado 8x elevado a 3 o elevado al cubo. Potencia con exponente 0. Como ustedes se podrán dar cuenta, este tipo de potencia es muy similar a la que estuvimos revisando anteriormente. Sin embargo, esta potencia con exponente 0 es el resultado de dividir dos potencias de la misma base cuyos exponentes son iguales. Lo anterior nos da como resultado a la misma base con exponente 0, recordando que cualquier literal o número elevado a la potencia 0 da como resultado la unidad. Observemos el ejemplo en el cual claramente podemos observar que tanto en el numerador como en el denominador tenemos la misma base y también coinciden sus exponentes. Si llevamos esto a una potencia, pues nos quedaría como resultado 3 elevado a 6 menos 6, que obviamente esto nos da como resultado 3 elevado a la potencia 0. Y como lo mencionábamos hace un momento, el resultado de este tipo de potencias con exponente 0 es igual a la unidad. Potencia de potencias. Podemos decir que es cuando tenemos el caso en el que una potencia está elevada a otro exponente, de forma que la primera potencia es la base de la otra potencia. En este caso se multiplican los exponentes. Veamos el ejemplo en donde se cumple con lo que nos indicaba la expresión. Tenemos 9 que multiplica a m elevado a menos 2 y todo este producto está elevado a menos 2. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es resolver la multiplicación que tenemos en donde 9 multiplica a m. Entonces nos queda como 9m elevado a menos 2 por menos 5. De esa forma cumplimos con lo que nos indica la ley de la potencia de una potencia. Muy bien, obviamente esto nos da como resultado 9m elevado a la décima potencia. En este momento vamos a resolver paso a paso un pequeño ejemplo en el cual vamos a tener que aplicar ciertas propiedades de la potenciación. Muy bien, nuestro ejemplo nos indica que tenemos de un lado de nuestra igualdad 4 elevado a 2x menos 5 es igual a 64. Aquí nos está sucediendo lo mismo que hace un momento les mencionaba, en el cual tal vez a primera vista nosotros pudiésemos decir que no existe una relación en las bases, pero hay que recordar que podemos transformarla, ¿ok? Podemos hacer este intento de transformarla y es lo que hemos hecho en el primer paso. Vamos a hacer que las bases sean las mismas para poder desarrollar el ejercicio. Entonces hemos llegado a la conclusión de que si yo elevo 4 al cubo, yo voy a obtener el resultado de 64. Entonces, por ese lado, he transformado o he reescrito mi ecuación en el cual yo estoy obteniendo dicha igualdad en las bases. Luego de llegar hasta ese punto, yo puedo empezar
a observar qué tipo de propiedades tengo que aplicar. Y justamente coincide con la última que estuvimos revisando, la cual nos habla acerca de la potencia de una potencia, en donde se menciona que si de un lado de la igualdad tengo una base y la misma coincide con el otro lado de la igualdad, entonces sus exponentes son los mismos. Muy bien. En el caso del paso 3, que ya vamos a pasar a resolverla, solamente vamos a tomar los exponentes. Recordemos que el exponente del primer lado de la igualdad es 2x menos 5 y del otro lado de la igualdad es 3. Entonces, lo que resta hacer en este momento es desarrollar el ejercicio. Vamos a empezar a despejar x. Pasamos al otro lado, el valor 5, que obviamente estaba como negativo, y lo pasamos al siguiente lado como un valor positivo. Vamos a sumar dichos valores y para poder despejar x tenemos que despejar el número 2. Entonces vamos a llevarlo al otro lado. Recordemos que de un lado se encuentra multiplicando, vamos a llevarlo al otro lado a dividir. Y una vez realizado ese ejercicio podemos obtener que x es igual a 4. ¿Sí? Entonces con esto podemos tranquilamente obtener nuestro resultado. Y este resultado, ¿qué nos indica? Pues ustedes tal vez se preguntarán, 4 no es igual a 3, entonces no podemos decir que existe una igualdad. Y no es eso. Lo que debemos hacer es reemplazar ese 4 en la incógnita que existe del primer lado de la igualdad. Si lo reemplazan, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 2 por 4 menos 5. ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es 8 y 8 menos 5 es 3. Entonces, de esa forma podemos determinar que sí existe esa igualdad. 3 es igual a 3. Con esto hemos concluido el video del día de hoy. Realmente espero que les sirva de mucha ayuda y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Pasen bien.